Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. El continente africano sigue su camino hacia la estabilización de sus naciones, aunque este camino sea difícil, tortuoso y con muchos contratiempos. La inestabilidad política es precisamente uno de los factores recurrentes que entorpecen ese tránsito. 7 golpes de Estado han tenido lugar en el continente africano en los últimos 18 meses. Son hechos que ponen marcha atrás la construcción o también la consolidación, podemos decir, de la democracia. El primero de ellos fue en Mali en agosto del 2020. El ejército tomó el poder después de unas polémicas elecciones parlamentarias. Mali es un caso particular porque en solo 9 meses hubo 2 golpes de Estado. En marzo del 2021 hubo también un intento de golpe en Níger, un intento fallido. Un mes después, en abril del 2021, en Chad, el presidente que llevaba en el poder casi 30 años murió y se produjo un inusual golpe de Estado. Poco tiempo después, en septiembre del mismo año, un oficial de alto rango derrocó al mandatario y Guinea pasó también a ser otra de las naciones en esta lista. Pero en octubre, los militares de Sudán también incumplieron un acuerdo de balance de poderes de un gobierno de transición para enrutar el país hacia unas elecciones libres, las primeras en décadas, y por supuesto, pues protagonizaron un golpe de Estado. En las primeras semanas del 2022, una junta militar tomó el poder en Burkina Faso y recientemente un intento fallido de golpe de Estado tuvo lugar en Guinea-Bissau, ex colonia portuguesa en África Occidental. ¿Qué condiciones particulares y qué condiciones en común reúnen estos países mencionados que llevaron a estas tomas de poder inesperadas? ¿Hay otros países en el continente que también estén al borde de caer en esta misma situación, estén en riesgos similares? ¿Cómo afecta esto en términos políticos a la región, al continente africano y a esa región de África Occidental también en particular? ¿Qué dice la comunidad internacional? ¿Qué repercusiones habrá? ¿Qué dicen los habitantes, los ciudadanos de todos estos países? Hoy en el debate de France 24 analizamos la situación política y esos 7 golpes de Estado en 18 meses que preocupan tanto a África y a la comunidad internacional. Para analizar este tema hemos invitado a Nicole Dongala. Ella es analista y directora general de la Asociación Caribú. Ella es congoleña, pero se encuentra en la ciudad de Madrid. También allí en la capital española está con nosotros Justo Boleca. Él es profesor catedrático de la Universidad de Salamanca, también es escritor, académico y correspondiente de la Real Academia Española, también es congoleño. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en el debate con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. También pueden dejar allí comentarios. Dejen todas estas preguntas y comentarios que tengan con el numeral El Debate F24. Esperamos todos sus comentarios en torno a este tema y quiero comenzar entonces con Nicole en la ciudad de Madrid, que fue la primera invitada que les presenté en esta introducción del programa. Nicole, gracias por estar con nosotros en el programa, bienvenida. Y comencemos hablando de líneas generales que podamos encontrar entre estos diferentes golpes de Estado. ¿Hay algo en común en todas estas naciones o cada uno tiene un estilo diferente, tiene unas causas y consecuencias diferentes? Muchas gracias por la invitación. Es verdad que África es un continente de los 7 países que ha tenido golpe de Estado en esos 18 meses. Son países diferentes, con situaciones también diferentes. Yo creo que las causas que ha provocado de esos golpes de Estado también son diferentes. Pero hay muchas cosas en común de muchos de los países que han tenido golpe de Estado. La mayoría ha sido colonizado por Francia. Entonces, ahí también es un problema muy clave que hay que destacar en esta situación de los 7 países que han tenido golpes de Estado. Muchos han sido colonizados por Francia y muchos de esos países también tienen recursos minerales muy importantes, como podemos ver el petróleo, algodón, diamante, muchas cosas hay que esos 7 países tienen. Eso por eso también que es una de las causas principales de todos esos golpes de Estado, porque Sí. hay
bienes en comunes que la gente están intentando pelear y la comunidad internacional también está dentro de esa pelea. Muchos recursos importantes para la comunidad internacional. En cuanto a las excolonias francesas, estamos hablando de Mali, Burkina Faso, Guinea, Níger y Chad. Guinea-Bissau, como lo decía en la introducción, fue colonia portuguesa, mientras que Sudán fue parte del Imperio Británico en diferentes momentos de su historia. Paso a saludar ahora a Justo, también allí en la ciudad de Madrid. Gracias por acompañarnos, Justo, y quiero conocer sus impresiones sobre las causas de estos golpes de Estado. ¿Hay algo en común? Algunos analistas, cuando ocurrió el primer golpe de Estado en Mali en el 2020, mencionaron que si no se tomaban medidas, esto podía generar un efecto de bola de nieve en países vecinos. Estaban hablando justamente de Burkina Faso, que hace un par de semanas justamente una junta militar tomó el poder allí y sacó del poder a un presidente que fue democráticamente electo. ¿Hay algo allí en común en estos países o son simplemente circunstancias políticas diferentes? Saludos cordiales, caballero, saludos cordiales y televidentes. Estamos volviendo atrás, es decir, estamos volviendo a la época de los hombres fuertes en África. Vamos a ver, en los años 60 hubo digamos, elecciones libres y muchos países africanos accedieron a la independencia, pero después de unos años pues empezaron a aparecer los hombres fuertes necesarios impuestos por las ex países colonizadores. Quiero esto decir que los nuevos golpes de Estado indican que los dirigentes políticos africanos no hacen correctamente sus papeles, es decir, olvidan, digamos, atender las necesidades básicas de la población. Y eso convierte, digamos, a las sociedades africanas en una especie de sociedades deseosas de encontrar a esa persona político que trate, que intente, que les lleve a resolver sus problemas, digamos, acuciantes de día a día: trabajo, hambre, sanidad, etcétera. Si los políticos de los civiles no han podido, digamos, resolver esos problemas, no han podido colmar las carencias de las poblaciones, evidentemente aparecen los hombres fuertes promovidos, alentados por las potencias excolonizadoras y se hacen con el poder con la esperanza de que puedan, digamos, hacer lo posible para que esas poblaciones ya deseosas de levantarse y de echarse a la calle pues puedan calmarse durante un tiempo. Sí. Entonces, con eso quiero decir que llámese Francia, para los 5 países excolonizados por Francia, llámese Portugal, etcétera, llámese Inglaterra, están intentando pues lanzar un mensaje a la población, decirle: señores, procuren no levantarse, porque de otra manera, con estos militares que están ya haciéndose con el poder, ustedes lo tendrán mucho más difícil que en la época en la que los políticos eran, digamos, civiles que intentaban gestionar la cosa pública, su cosa pública. Sí. Por eso ven ustedes ahora que los militares, cuando dan un golpe de Estado, reciben el apoyo de la población, porque la población está desesperada. Esperaba la población que los civiles harían lo posible para que la sociedad estuviese bien. Y han visto que en años de gobierno de sociedad civil, la población sigue con sus carencias, sigue con sus problemas, mientras contempla cómo digamos, los gobernantes se enriquecen tanto en el país como fuera del país. Sí, justo. Eso lo vamos a analizar más adelante, ese apoyo que hay a los militares, porque, por ejemplo, hay casos donde no es así. Hablábamos del caso de una de estas naciones donde los militares estaban llevando el poder en un gobierno de transición y al hacer un golpe de Estado, precisamente fueron los ciudadanos los que salieron a la calle a rechazar este tipo de acciones y a pedir la restitución del gobierno transitorio y a pedir las elecciones. Entonces ya lo vamos a analizar. A ver, estos países tienen unas realidades que son muy alejadas para América Latina. Son países de los que poco se conoce. Algunos de ellos son estados muy nuevos, son estados muy jóvenes.
que algunos de ellos son tardíos de ese proceso de descolonización de África. Nicole, ¿en qué condiciones están estos países? Por lo menos los del Sahel son países que están expuestos a la inseguridad de los grupos yihadistas. Ahí ya ustedes lo mencionaban, hay mala gobernanza por parte de los mandatarios, instituciones que no son muy sólidas y tal vez una presión de las potencias de ejercer y de establecer un modelo democrático que no tiene buenas bases. ¿Cómo son las condiciones en estos países? Las condiciones, sobre todo para la población, es de precariedad total. Y todo eso es la falta de seguridad para esas personas, la población, la falta de... No se respetan los derechos humanos. Yo creo que allí Occidente no deja a África respirar. Es verdad que muchos de los mandatarios africanos son corruptos, pero también hay mandatarios inteligentes que pueden gobernar sus países de una manera digna. Pero por desgracia, como han sido países colonizados, yo creo que es una colonización que nunca se está acabando. Entonces, quien sufre es la población. Ahí mismo, ahora en los países que están pasando esos golpes de Estado, lleva sobre todo a la juventud poder reivindicar ciertas cosas, intentar marcharse. Ahí lo que pasa con la inmigración irregular e insegura, porque todas esas personas que están viviendo esas guerras hoy mismo, el día de mañana buscará otra forma de poder abandonar el país, porque el país entraría en una crisis económica y social y habrá pobreza, hambruna, y todas esas personas buscarán vía de poder salir. Y habrá también gente que buscará voz para poder decir, basta ya, aquí hemos llegado. Como no hay libertad de expresión, esas personas tienen protección internacional, los dirigentes africanos, la población es la más tocada, es la que más sufre en todas esas condiciones. La precariedad es la inseguridad también y la falta de los derechos humanos. Justo, estamos entonces ante una posible, y ya a unos cuantos meses de que comience el verano en el hemisferio boreal, que comiencen salidas de más cantidad de personas de estos países africanos hacia el norte del continente en su intento por cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa por estas condiciones que menciona Nicole. No hay libertad de expresión, no hay oportunidades para los jóvenes, los sistemas de salud y de educación son precarios, son gobiernos corruptos, hay narcotráfico, amenazas yihadistas. Prácticamente la población allí no tiene oportunidades y por eso busca en estos gobiernos transitorios o momentáneos que derrocan a otros gobiernos simplemente como un respiro esperando que la situación cambie, pero no es así. Cierto, no es así. Evidentemente la gente busca la manera de respirar un poco siempre que hay un golpe militar, ¿no? Y aunque sea un golpe civil, que pocos casos se han dado. Lo que ha dicho Nicole, corrupción, precariedad, falta de derechos humanos, violencia permanente contra la población civil indefensa. Todo eso hace que la población se sienta desamparada, se sienta abandonada por sus propios dirigentes. Y eso hace que la población aproveche cualquier oportunidad que les brindan para salir. Evidentemente todos no son los que pueden salir, pero también hay que tener en cuenta, digamos, la inoculación del virus occidental en la mente de los africanos. Es decir, no porque haya golpe de Estado los africanos van a salir, no. Incluso cuando no hay golpe de Estado, los africanos se van. ¿Por qué se van? ¿Por qué? Por falta de oportunidad. Los jóvenes que están formados o los jóvenes que no están formados buscan la manera de salir del país porque no tienen oportunidades en el país. Ni siquiera pueden satisfacer sus propias necesidades de, digamos, tener algo que comer y tener donde dormir. Sí. No lo tienen. Entonces tienen que salir. Dígame. Usted menciona esta inoculación del modelo occidental. La comunidad internacional, los países colonizadores han impuesto un modelo, pero tal parece que este modelo no da resultados. ¿Qué es lo que está fallando? ¿O África no es un continente en donde este modelo occidental, este modelo estadounidense o europeo pueda ser aplicado por las condiciones que tiene? Porque son países que fueron armados
por los países occidentales, no son países con unas tradiciones o historias que unan o reúnan diferentes comunidades o etnias como las han puesto en una sola nación en algunos países, siendo etnias completamente distintas o enfrentadas y las pusieron juntas en un mismo país. Entonces, mi pregunta va hacia si este modelo occidental de democracia es verdaderamente aplicable para el caso africano. Tú lo has dicho, usted lo ha dicho, es decir, estamos hablando de países totalmente pluriétnicos y multiculturales desde un punto de vista étnico, evidentemente. Entonces, Occidente ha impuesto un modelo que no tiene nada que ver con las idiosincrasias africanas, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, el africano está viviendo de prestado. Es decir, el africano todavía no es soberano, ni económicamente, ni lingüísticamente, ni culturalmente, ni políticamente, ni militarmente. El africano no es soberano, está viviendo según el modelo occidental impuesto. Y eso hace que el africano no se sienta representado con ese modelo. Máxime cuando los dirigentes africanos que están gobernando el país también son los primeras víctimas de esta alienación de alguna manera cultural, política, lingüística, etcétera. Evidentemente, si usted lo mira desde la cercanía o desde la lejanía, se dará cuenta de que muchos de los africanos que salen de África salen con lenguas occidentales, francés, inglés, español, portugués, etcétera. Pero nunca el africano que habla su propia lengua no tiene la oportunidad de salir, ni siquiera tiene la oportunidad de digamos, valerse en su propio país. ¿Por qué? Claro. Porque le han privado de ser africano. Entonces, los que dan golpe de Estado, llámense militares, los que gobiernan, llámense civiles, no se preocupan por recuperar las idiosincrasias africanas a partir de las escuelas. Es decir, la escuela africana todavía no hace su función de preparar a los africanos para ser realmente africanos. Occidente, claro. Por ejemplo, los franceses son franceses desde antes de la revolución, les han preparado, claro. Digamos, han acabado con las multietnias que había, las 70 etnias que había o grupos étnicos que había en Francia fueron, digamos, aniquilados. Sí, justo. Le pido por favor que sea más concreto con las respuestas porque el tiempo es poco y tenemos mucho tema para analizar. Nicole, pasemos al tema de las repercusiones que puede traer esto para la región y para el continente africano. Ya lo decían, después de ese golpe de Estado en Mali, esto podría comenzar un efecto de bola de nieve y así lo vemos. Ya llevamos 7 golpes de Estado, 2 de ellos frustrados, pero 5 concretados. ¿Qué más efectos puede ejercer para el continente africano y para esta región de África Occidental? Yo creo que primero sería dentro de los propios países que ha habido esas guerras, las detenciones arbitrales, porque las personas que han intentado levantar la voz para decir que lo que estáis haciendo no está bien, esas personas serían seguramente detenidas. Y las mujeres serían violadas, porque cada vez que hay golpe de Estado, hay guerras en África, pues las que más pagan son las mujeres. Habrá, digamos, violaciones masivas ahora mismo y eso llevará a algunas personas a buscar una huida. Seguramente lo hará dentro de África. Primero, porque siempre la inmigración, cuando pasas cosas así, te pasa de un país a otro dentro del propio continente. Cuando ve que no hay solución, tratará a pasar, a viajar hacia Europa. Claro. Es una pena todo eso. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, que es la población que paga. Todas esas personas que impulsan golpe de Estado siempre tendrá y tendrá el apoyo de otros países occidentales, porque las personas que pasan por golpe de Estado a gobernar los países africanos suelen tener apoyo también de los dirigentes europeos. Y es una pena, ¿por qué? Porque no ve las muertes que suele haber cada vez que pasa todas esas
cuestiones de golpe de Estado. Es una pena, yo lloro interior dentro de mí porque sé que ahora mismo que estamos hablando, seguramente hay mujeres que se están siendo violadas. Pero hay varios organismos internacionales, entre ellos organismos africanos que han impuesto sanciones a estos gobiernos golpistas, han dejado de lado a países como Mali, a Guinea y a Níger, en cierta forma, también a Sudán. De estos organismos continentales no tienen derecho a participar en las reuniones y también está en estudio imponer algunas sanciones a nivel económico, y esto también viene desde países europeos. La Unión Europea ha rechazado varios de estos golpes de Estado. Entonces, ahí vemos que la comunidad internacional no siempre avala a estos gobiernos golpistas que llegan al poder a imponer su decisión. En este caso es un escenario diferente. Justo, su opinión sobre las repercusiones que puede traer esto para la comunidad, para el continente africano, para la construcción de esa democracia, la estabilidad política, la estabilidad del continente, porque vemos otros países en la región que también tienen mandatarios que llevan varias décadas gobernando. Se me ocurre en este momento Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que podrían estar muy preocupados viendo este tipo de acciones que están ocurriendo en África Occidental. Evidentemente, cuando las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Es una cuestión, evidentemente, existe esa preocupación. Muchos países africanos han convocado una reunión para hablar y condenar esos golpes de Estado, cuando ellos también accedieron al poder a través de golpes de Estado. Hay muchos organismos internacionales que sancionan a esos países golpistas cuando saben perfectamente que hay empresas privadas que siguen manteniendo relaciones con esos países golpistas. Digamos, las compañías aéreas siguen volando al país. Es decir, una cosa es el mensaje oficial de condena al golpe de Estado y otra cosa es lo que realmente está pasando. No se rompen relaciones con esos países, evidentemente. ¿Por qué? Razones habrá, quizá por los recursos naturales que tiene el país, no conviene, no les favorece a los países occidentales romper totalmente las relaciones. Evidentemente el discurso oficial será, digamos, sanciones de cualquier tipo, etcétera, pero son sanciones medidas, ¿no? En ese panorama justo, entonces, hablemos del papel de Francia. Ya lo mencionábamos al inicio, varios de estos países fueron colonia francesa: Mali, Burkina Faso, Guinea, Níger y Chad. Hablemos qué papel tiene entonces el gobierno francés allí. ¿Qué puede hacer París para ayudar en estas transiciones de gobiernos o restablecer el orden democrático, apoyar a los ciudadanos? ¿Qué papel puede jugar allí? Vamos a ver, Francia tiene una única política para África. Gobierne la derecha, gobierne la izquierda, la política francesa es la misma. Es decir, hay que hacer lo posible para que los países africanos que han sido colonizados por Francia no se salgan del programa trazado por Francia. Con eso quiero decir que cualquier país que reivindique su absoluta soberanía ante Francia, evidentemente es un país abocado a la desestabilización. Francia no puede permitir que su lengua deje de ser la lengua oficial en esos países. Francia no puede permitir que estos países sean totalmente soberanos. ¿Por qué? Porque perdería muchas de las ventajas que tiene: explotación de los recursos, digamos, control de la moneda del país a través del franco CFA, etcétera. Entonces, además de eso, controlar la educación de esos países. Esta es una cuestión que está allí, y además cuando un presidente civil se opone a las decisiones de Francia, automáticamente es removido del poder, o sea, pierde el poder. E incluso Francia detiene a un presidente y le encarcela abiertamente. Justo. Entonces la población se harta, dice: mira, ya está bien, o somos independientes o no lo somos. Claro, pero luego ve uno a países como por ejemplo Mali, que cuando tiene problemas con los terroristas en el norte del país, que es una zona desértica, hace parte del Sahara, al primer país al que llama para pedir ayuda militar es a Francia, justamente. Entonces ahí ve uno que no es una relación solamente dependiente, sino que es una cooperación a todo nivel entre los dos países, y no siempre
las relaciones, este tire y afloje de país colonial y país colonizado, sino que aquí hay unos compromisos, unos acuerdos, y Francia ha estado allí presente con sus tropas en el Sahel para defender precisamente. Hay 3 países de estos donde ha habido golpe de Estado, en Mali, Burkina Faso y Chad, que están en la región del Sahel, que están luchando contra las insurgencias islámicas. Ellos solos no lo han podido hacer. Precisamente es una de las cuentas que le han cobrado a los presidentes de estos países, que no han podido garantizar la seguridad de los ciudadanos, y por eso ven con visto bueno que los militares hayan tomado el poder. Nicole, para allá va mi pregunta entonces. ¿Cómo analizar entonces esta situación con los grupos extremistas yihadistas que están haciendo presencia allí en esta franja que va por todo el Sahel y que logra llegar hasta Somalia y cruzar a la península arábiga? Sí, tenemos que hablar solamente de la cantidad de militares franceses que hay en África. Yo creo que el papel que juega, yo no sé cómo lo ve la comunidad internacional, pero también los africanos observan también las cosas, son ellos que viven día a día, ¿no?, la situación de los militares franceses. Quizás el mensaje que tiene la comunidad internacional de 8.700, algo así, militares que hay en África, yo no sé si realmente juega un papel para proteger a la nación, al pueblo, o para proteger a los dirigentes africanos. Ahí no dejo entre comillas. Es verdad que con la presencia de todos esos militares que hay en África, los franceses, los cascos azules, si realmente hacía un buen trabajo, los yihadistas no iban a machacar África como lo están machacando. Una cosa es que haya presencia de organismos internacionales en África, otra cosa es que el propio pueblo africano también tiene sus militares. No se puede anular a los militares que conocen la cultura, el país, el continente, solamente porque hay que traer la gente de fuera. Yo creo que todo eso también nos tiene que mandar un mensaje, una reflexión que hacer. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué están irrumpiendo continuamente rebeldes y yihadistas machacando a África, mientras que hay un grupo de militares supuestamente importante que viene de otro continente para proteger a África? Claro. Nicole, justamente los militares, ya lo estaba mencionando yo en una de las intervenciones de Justo, en la mayoría de los casos son los que han tomado el poder en estos países, en estos 7 estados o 5 estados en donde triunfó estos golpes de Estado. El caso de Sudán es muy particular porque los militares tomaron el poder, sacaron al presidente transitorio, que estaban encargados en un balance de poder entre los militares y este presidente de llevar el país hacia unas elecciones libres, las primeras en 3 décadas, y los ciudadanos salieron a las calles a rechazar esta forma de actuar de los militares y pidieron restablecer ese gobierno transitorio para luego llevar la nación a unas elecciones. No en todos los casos, según esta experiencia en Sudán, los ciudadanos están apoyando a los militares. Entonces, ¿esto qué lectura nos dice? Yo creo que el mensaje que nos... A ver, la lectura que hacemos de los militares en África es de violencia, siempre. Es verdad que las cosas cambian. África de hace 20 años no es África actualmente. Ahora mismo la juventud tiene conciencia y los propios militares también son conscientes que son ellos que tienen que proteger a su pueblo y son conscientes que no son gente de fuera que van a venir a proteger a su gente. Y están trabajando. Yo creo que es una lectura que nos tiene que mandar una reflexión ahora mismo, que el propio africano puede tomar la decisión, sea que sea un militar o un bandido, sí tiene que luchar para su pueblo, para su gente. Yo creo que es una lectura bien clara, que Francia, Occidente, tiene que reflexionar para ver, ¿realmente es necesario mandar tantos militares como están mandando en África? Yo creo que no. La respuesta para mí es no. Claro. Ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa y quiero comenzar con las conclusiones, y para ello me parece importante ver cómo evitar estos escenarios de golpes, estas irrupciones arbitrarias del poder de los militares en estos países, sea cual sea el escenario, pero sin duda alguna esto afecta los procesos democráticos y afecta la institucionalidad de estos países. ¿Cómo se pueden evitar? ¿Cómo garantizar
que los ciudadanos van a poder participar en procesos limpios, elegir a sus ciudadanos, a sus candidatos y que estos puedan completar sus tiempos para los que fueron designados en el poder. Comienzo con Justo. Sí, ¿cómo evitarlo? Habría que cambiar el mensaje de los instructores militares extranjeros, que son los encargados muchas veces de formar a los cuadros militares africanos. Habría que hacerles ver que los militares se les debe enseñar a hacer abstracción de su fuerza, de su poder militar, para permitir el desarrollo político. Habría que enseñarles eso. Y habría que formar a la población africana, la población civil, tanto en la iglesia como en las escuelas, como en los medios de comunicación, a no tolerar cualquier tipo de gobierno que se quiera hacer con el poder de forma permanente o vitalicia. Entonces, si se forma a la población para que no toleren, entonces sí podrán reaccionar. Si se forma a los militares para que hagan abstracción y que vean que su papel es solo de defender el territorio y no de agredir a la población, entonces sí podrán, digamos, dejar que los poderes civiles, digamos, convoquen sus elecciones y los gobernantes no podrán solicitar el concurso de los militares para machacar, violentar a la población. Justo, creo que eso va en sintonía con el golpe de septiembre del 2021 en Guinea, donde un oficial de alto rango que había sido entrenado por Estados Unidos derrocó a un presidente que estaba intentando aferrarse al poder allí en esta nación. Va muy en sintonía con lo que usted menciona. Nicole, su opinión, ¿qué hacer para evitar este tipo de escenarios políticos de irrupción de militares en el poder? Yo creo que las condenas internacionales tienen que ser condenas reales, ¿no? Tanto las condenas de África, CEDEAO, Unión de las Africanas, Panafricanistas, tienen que ser condenas reales. Que no puede seguir la impunidad con todo lo que está pasando, da igual golpe de Estado, violencia, falta de derechos humanos, tiene que haber de verdad ahí como un control, que el proceso de la paz esté en las manos de los propios africanos. Yo creo que también es muy importante. No podemos ser los eternos alumnos de Occidente. Yo creo que tiene que ser los procesos que los propios africanos tienen que diseñar este modelo de un proceso. También tenemos que acabar con lo que es los presidentes ancianos, que se eterniza en el poder, que no sale de ahí. Sí tiene que salir, tiene que haber siempre golpe de Estado y la dinastía, porque si no son los presidentes ancianos, son sus hijos que siguen en el poder. Yo creo que son modelos de las cosas que tenemos que ir cambiando para poder construir un continente más rico. Un modelo propio africano y alternancia en el poder, que es básico en los procesos democráticos. Me queda un minuto de programa, por favor, las conclusiones. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con estos países? ¿Serán reconocidos estos gobiernos? ¿Habrá elecciones? ¿Ocurrirán otros golpes de Estado en otros países? Rápidamente y muy puntual, Justo, por favor. Sí, ocurrirán otros golpes en otros países, y esos países con el tiempo serán reconocidos. ¿Por qué? Porque es necesario que sean reconocidos para que los países occidentales sigan explotando los recursos y sigan buscando salida al mercado armamentista. Claro. Nicole, su opinión para el cierre. Comparto, porque finalmente esos países van a ser reconocidos, porque como hay recursos minerales, hay bastantes recursos que interesa a Occidente, terminará reconociendo a esos dirigentes para tener un amigo en común. Pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros aquí en el debate de France 24, habernos puesto en contexto la situación de estos países africanos, una realidad muy distante para América Latina, pero que sin duda alguna es interesante ver aquí en Desglose. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado, gracias por la sintonía y continúen dejando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.